de colgar mi saco en tu ropero. No veo la hora de cantarte hasta dormir. El contexto social de la vida humana. Se llama sociedad al grupo mayor al que pertenece cualquier individuo. La sociedad está compuesta por una población de ambos sexos y de todas las edades organizada para cumplir distintos propósitos. Mantener el funcionamiento biológico de los miembros del grupo, reproducirse para que el grupo tenga nuevos miembros, socializar a los miembros para que funcionen como adultos, producir y distribuir los bienes y servicios necesarios para la vida, mantener el orden dentro del grupo y entre el grupo y las personas ajenas a él, definir el significado de la vida y mantener la motivación de supervivencia, así como dedicarse a actividades necesarias para esta última. Además, una sociedad, el individuo tiende a compartir con los demás varias creencias, actitudes y formas comunes de actuar. Por otra parte, la cultura significa los conocimientos, creencias, artes, valores morales, leyes, costumbres y cualquier otras capacidades y hábitos que el hombre haya adquirido como miembro de esta sociedad. Como se ve, sociedad y cultura son conceptos íntimamente relacionados. Ninguna cultura puede existir sin una sociedad, y al revés, al menos tal sucede con el hombre, donde no hay sociedad sin cultura. Por lo mismo, sociedad significa la organización y la estructura de los grupos más grandes donde viven los seres humanos, mientras que cultura se refiere al contenido de los productos resultantes de tales organizaciones. Por así decirlo, o de otro modo, la sociedad es un pueblo, mientras que la cultura no es un pueblo, sino maneras de actuar. Aparte del hombre, muchos otros organismos viven en sociedades. Animales sociales, como las hormigas, las abejas, las termitas y los monos viven en sociedades organizadas. Por ejemplo, algunas especies de hormigas viven en comunidades compuestas por miles de miembros, cada uno de los cuales realiza actividades especiales: dar a luz, cuidar, criar, proporcionar comida a la comunidad, alimentar a otros miembros, dedicarse a la guerra en grupo, cultivar hongos alimenticios, dar situación real a los jóvenes, dedicarse a proyectos de ingeniería y adiestrar a los otros insectos para que se conviertan en esclavos dóciles. La cuestión está en saber si tal especialización de la función surge de modo parecido a la división del trabajo de las sociedades humanas. Al parecer, la respuesta es un no definitivo. El lenguaje es el factor fundamental que diferencia a las sociedades humanas de las otras especies. En realidad, lo que distingue al ser humano es la capacidad simbólica y conceptual de la que ha surgido el lenguaje. Además, es la capacidad simbólica del hombre la que determinó el surgimiento de las culturas no existentes en los animales. Aunque hay diferencias importantes entre las sociedades humanas y los animales, el estudiar la segunda permite obtener una imagen de los mecanismos de respuesta y de los recursos de adaptación que gradualmente van aumentando en complejidad, sensibilidad y variabilidad, según se asciende por la escala evolutiva, hasta llegar al hombre. Además, el estudio de la vida social subhumana hace más nítidas las diferencias entre organismos de distintos grados de complejidad. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Una clase social consiste de cierto número de individuos que, dentro de una sociedad, tienen en común el estatus distintivo y quienes, mediante el mecanismo de los papeles asociados con esos estatus, adquieren conciencia de tener intereses parecidos.
en contraste, los rasgos y los intereses disímiles existentes de otros grupos. El término estatus significa la posición social de un individuo respecto a otros miembros de una sociedad o grupo, mientras que el papel se refiere a la conducta habitualmente asociada con un estatus particular. Cuando las clases sociales están determinadas por la herencia o la exigencia de que una persona se case dentro de un grupo, se les llama castas. Algunos psicólogos sociales creen que en Estados Unidos la ocupación que se tenga se está convirtiendo rápidamente en el determinante primario del estatus. Por ello, existen dudas de que pueda afirmarse con certeza la existencia en Estados Unidos de una estructura de clase. No obstante, el concepto de clase social resulta útil para explicar diferencias en la conducta como las vistas en la crianza de niños, en valores relacionados con el logro y la conducta sexual. Los primeros estudios de psicología social enfocaron el problema de hasta dónde la presencia de otras personas facilitaba la ejecución dada por un individuo o interferencia con ella. Aunque hoy sabemos ya que un individuo se conduce de modo diferente cuando está solo, así cuando está en presencia de otros. No es la simple presencia o la ausencia de personas lo que afecta su conducta. Entre las variables que afectan la conducta en situaciones sociales tenemos las relaciones con características de los participantes, como son su número, su edad y su sexo, las relacionadas con la naturaleza de la tarea, el problema o la situación de lo que se trate, las relacionadas con la situación y las circunstancias que la rodean y finalmente las tocantes a la relación particular. Son situaciones sociales transitorias aquellas en las que solemos tener relativamente poco en común con los presentes y que duran poco. Son ejemplos de esto la multitud que se ve en el juego de fútbol, las personas que esperan en un aeropuerto y las que compran en un supermercado. Por otra parte, los grupos están compuestos por un conjunto de individuos cuya motivación los lleva a la interacción. Además, se caracteriza a los grupos por un conjunto de relaciones de estatus y papel llamadas estructuras o organizaciones. Además, en los grupos de los individuos tienden a adquirir normas de conducta llamadas normas sociales. Estas representan creencias o valores compartidos por todos y que gobiernan la conducta de los miembros del grupo. En la psicología social es común diferenciar entre grupos informales organizados y grupos formalmente organizados. Estos últimos tienen una jerarquía de estatus explícita, representantes o dirigentes y normas y reglamentos que rigen la conducta de los miembros, mientras que los primeros carecen de tales representantes y de un código de conducta escrito. Los grupos informales suelen volverse formales con el tiempo y es característico que los grandes grupos formales contengan varios grupos informales pequeños. Se llama grupos de referencia a aquellos con los que se identifica psicológicamente el individuo. Grupos de pertenencia son aquellos de los que es miembro el individuo, pero sin identificarse necesariamente con ellos. Los grupos de referencia y los de pertenencia pueden o no pueden ser los mismos. No es necesario ser miembro de un grupo particular para identificarte con él, y no es necesario identificarse con todos los grupos de los que se es miembro. Se forma gran parte de los grupos humanos cuando se interactúan entre sí individuos con una motivación común y descubren que tal interacción permitió satisfacer necesidades experimentadas por todos. La interacción continua lleva a la formación de una jerarquía de estatus y de los papeles con ella asociados, así como el desarrollo de normas sociales.